Muy buenos días. Nuevamente voy a explicarles el contenido de la clase del día de hoy. Entonces iniciamos con el concepto de materia, recapitulando un poco lo que vimos en las clases de la presencialidad y en las guías anteriores. Entonces, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Ustedes lo vieron en la escuela con el concepto que prácticamente es todo lo que nos rodea. Y básicamente sí, es casi todo lo que nos rodea, pero a medida que vamos avanzando en cursos y vamos avanzando en conocimiento, nos damos cuenta que hay partículas que no son materia, por ejemplo, los fotones, que son unas particulitas en donde viene la luz del sol, donde viajan hacia a través del espacio. Otro ejemplo es el amor no es materia, porque podemos sentirlo y podemos decir que sí, que el amor es un sentimiento muy fuerte, pero igual no ocupa un lugar en el espacio y no tiene masa, por ende no es materia. La materia se presenta o se manifiesta en 4 estados de agregación. El sólido, que es como la cartuchera que ustedes tienen, el esfero, el cuaderno, el computador, el celular, la mesa, todo eso es sólido, todo lo que se puede tomar rígidamente. El estado líquido, que es como el agua, como la leche, como las bebidas que ustedes toman en la época de calor, el río, eso es líquido, ese es el estado líquido. La lluvia es estado líquido. El estado gaseoso, que es como el aire que respiramos, el humo del cigarrillo que de pronto cuando fuman sus papás o sus tíos sale, eso es estado gaseoso. El vapor del chocolatico de por la mañana, eso es estado gaseoso. Y tenemos el estado plasma, que es el estado de las estrellas, en las cuales la energía que tienen las partículas es muy, muy, muy alta y presenta esta manifestación. ¿Listo? Continuamos. Entonces, al hablar, digamos que a nivel general, cuando uno estudia la materia, o como veníamos estudiando la materia, era a través de nuestros sentidos. Entonces recordarán por allá algo que vimos que eran las propiedades de la materia, entonces las propiedades físicas y las propiedades químicas. Entonces el olor, el color, el sabor, la textura, todo lo que podíamos percibir con los sentidos que eran las propiedades físicas, y teníamos las propiedades químicas que era como el comportamiento de las sustancias. Entonces, por ejemplo, si tenemos una puntilla y la metemos en el agua, ¿por qué esa se oxida? Y si tenemos un pedazo de plástico y lo metemos en el agua, no sucede lo mismo. Es por ese comportamiento químico, por esas propiedades químicas. ¿De acuerdo? Pero al estudiar el por qué sucede eso, o sea, el por qué ese comportamiento químico, por qué reacciona así, tenemos que estudiar el fondo de la materia. Entonces empezamos a hablar de sustancias. Al hablar de sustancias, puse este ejemplo como este cuadrito. Este cuadrito es hecho con una técnica que se llama puntillismo. El puntillismo es lo que hacen es hacer dibujos basados en hacer punticos. Entonces hacen punticos y con todos los punticos hacen la forma. Hagan en cuenta que como este cuadro es la materia es esa obra de arte que se ve, pero al estudiar un poco más, o sea, más a fondo de qué está hecha la materia y cómo, por qué reacciona así, nos damos cuenta que está formada por una serie de punticos, como este cuadro del puntillismo. Entonces, digamos que le aplicamos zoom, 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 zoom a la materia hasta que llegamos a los punticos de lo cual está formada y por lo cual reacciona así. Y esos punticos se conocen como la sustancia. Entonces, la sustancia es la composición química definida de la materia. Es la composición de lo que está formada la materia. Entonces, esa composición está dividida en dos, en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras son aquellas que están formadas por un solo componente, o sea, solamente hagan cuenta que solamente tienen un puntico. Y entonces ese puntico se puede llamar como elemento, que es solo un tipo de átomo, y el compuesto. Entonces, los compuestos son la unión de dos o más tipos de sustancias, pero que tienen una mayor afinidad y que reaccionan tan pero tan fuerte que pueden formar otra sustancia. Por ejemplo,
en el salón de clase ustedes están como curso, pero el hecho de que estén unidos como curso no significa que todos sean amigos de todos. Ustedes tienen más sus compinches, sus compañeros con los que más se la pasan charlando, con los que más se la pasan, como se dice coloquialmente, compinchando. Entonces fue el primer amigo que, ay, entonces a mí me gusta tal cosa, sí, entonces a mí también, entonces ahí nos la pasamos al descanso, nos la pasamos a la hora del almuerzo, nos sentamos juntos en el puesto. Eso es un compuesto, que se unen dos o más sustancias y hayan esa afinidad. ¿Listo? En las mezclas es la unión de dos o más componentes con la diferencia de que se unen, pero no hay esa afinidad. Hagan cuenta, como les decía en el salón de clase, los unieron, pero no quiere decir que yo me la vaya a llevar bien con todo mi salón. Entonces, en las mezclas tenemos las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Entonces, vamos a empezar a hablar de sustancias. Entonces, la sustancia pura son aquellas que se forman por un solo componente. O sea, como les decía, hagan de cuenta en nuestro cuadro el puntillismo y cuando nos acercamos, aquellas que solamente están formadas por un puntico. Entonces, entre las sustancias puras tenemos los elementos, que son los de la tabla periódica. Hagan cuenta, todos estos de acá son elementos, por ejemplo, el sodio es un elemento, el nitrógeno es un elemento, el carbono es un elemento, el oxígeno es un elemento. Todos estos átomos de acá son elementos. ¿Listo? Y los compuestos, como les decía, es la unión de dos o más elementos de acá. Digamos, se une este de acá con este de acá, se unen y su afinidad es tan fuerte que me producen algo llamado reacciones químicas. Es decir, me pueden generar algo nuevo. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo de acá en el cual se unen dos sustancias y me generan algo nuevo. Vuelvo y repito, mire, tenemos una sustancia y le agregamos otra y me generan una reacción química, la cual se conoce como la reacción de la lava, y me generan esta reacción y me generan un compuesto, me generan algo nuevo, algo más estable. ¿De acuerdo? Eso es un compuesto, es la unión de dos o más sustancias de los elementos de la tabla periódica que me generan algo nuevo. Entonces hay esa afinidad, se unen y hay como ese pum, ese catapum. ¿Listo? Esas son las sustancias puras. Entonces, recuerden que vimos por acá que las sustancias se dividen en sustancias puras, que ya los vimos que elementos son los de la tabla periódica, compuestos son los de la reacción química. Y vamos a empezar a ver ahora las mezclas. Es decir, el otro lado, el lado amarillito. Entonces, las mezclas son la unión de dos o más sustancias, pero que no se combinan químicamente. Entonces, por ejemplo, lo del salón de clase, lo que les decía, los unieron, pero no significa que yo tenga que ser afín con todo mi curso, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de mezclas, la mezcla heterogénea y la mezcla homogénea. La mezcla homogénea se caracteriza porque la sustancia está en una sola fase, o sea, yo no puedo distinguir cuál es cuál. Y eso sucede porque sus partículas se ordenan, si se dan cuenta en esta parte, de una manera, por decirlo jocosamente, sistemáticamente. Si se dan cuenta, mire, va rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, va sistemática. O sea, van organizaditas una a una. Mientras que en la mezcla heterogénea no es así. La mezcla heterogénea no se organizan las partículas así y por ende se pueden diferenciar dos o más fases. ¿Listo? Entonces, tenemos por acá la mezcla homogénea, que la mezcla homogénea es aquella que no puede diferenciar sus componentes. O sea, yo uno las dos o más sustancias, pero yo no puedo decir cuál es cuál. Por ejemplo, las salsas que le echamos a la empanadita, a la hamburguesita, la salsa de tomate, a la tártara, la salsa rosada, esas son una mezcla homogénea, porque yo no puedo decir, ah, mira, acá está el tomate y aquí está el otro componente. No, están unidas. Otro ejemplo es el chocolatico que nos dan por la mañana nuestra mamita, nuestra abuelita, nuestro papito, que es la unión de la leche con el chocolate.
Y por más que ustedes lo batan y lo batan y lo batan, va a parecer chocolate, ¿sí? Ustedes se lo toman y parece chocolate, pero al fin y al cabo se unieron las partículas para que pareciera chocolate, pero como tal no se generó algo nuevo, simplemente se unieron y ya. Otros ejemplos de mezclas homogéneas es el bronce, que se unen dos metales, al igual que el acero, se unen dos metales y a presión los unen, pero se unieron de tal manera que digamos que son más fuertes, son más resistentes, pero ninguno cambia su identidad, ninguno me genera algo nuevo. Lo mismo pues ya hablamos del chocolate. El aire que respiramos es una mezcla de varios gases, de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, algunos gases inertes, están mezclados en el aire que respiramos. Tenemos el oxígeno y el dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno, el agua con el azúcar, que es por ejemplo muy común en el jugo. Ustedes cogen y ponen la fruta, ponen el agua, ponen el azúcar, prenden la licuadora y sale el jugo. Pero el jugo es una unión de todo eso, más no se generó nada nuevo, es decir, es una mezcla. Al igual que el agua con el alcohol, que está pues muy de moda por lo del alcohol, por lo del COVID y demás. Se forman solamente una sola fase, una sola mezcla, se forman ahí. Ustedes no pueden decir, ay, aquí arriba está el agua y acá abajo está el alcohol. No, están en una solita. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos las mezclas heterogéneas, que son aquellas sustancias que sí logra diferenciar sus componentes. Entonces, por ejemplo, en una ensalada o en una ensaladita de frutas, ustedes pueden decir, ay, mire, se unieron las frutas, pero ahí está el banano, ahí está la papaya, ahí está la mandarina, ¿sí? Se pueden diferenciar cuál es cuál, a diferencia del anterior, que no se logra diferenciar cuál es cuál. El azufre con la limadura de hierro, que eso es también un experimento muy común que se hace para este tema. El chocolate con uvas pasas, que las uvas pasas van por dentro del chocolate y ustedes pueden decir, ay, mira, aquí está el chocolate y aquí están las uvas pasas. Las logran diferenciar. El aire con el polvo, que es cuando pasan esos ventarrones que nos mete el aire así que nos mete la tierrita por los ojos. Eso es una mezcla heterogénea porque ustedes pueden diferenciar el aire del polvo. El aire con hollín, que es muy común en las industrias y por eso es que nos hace tanto daño a los pulmones, porque ese aire viene con esa partícula, como hagan de cuenta en los asados, que bota ese hollín y que uno queda como con esos punticos de carbón. Eso es una mezcla heterogénea. El típico de todos, el agua con el aceite. Entonces, si se dan cuenta, ustedes dicen, ay, arriba está el aceite y abajo está el agua. Entonces pueden diferenciar cuál es cuál, al igual que el agua con la arena y el agua con la gasolina. Entonces, pues básicamente ese es el tema. Si tienen dudas o preguntas, no duden en consultarme, no duden en indicarme sus dudas para yo estar presta a darle solución. Vale, igual cualquier cosa estaré pendiente. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.